que en la zona de casi 3.500 centímetros de la -1 encontramos la banda de NH propia de la parte central de la molécula. También encontramos la banda de doble enlace carbono-carbono, enlace simple carbono-carbono, nitrógeno-hidrógeno, carbono-nitrógeno y carbono-hidrógeno. También encontramos sulfato y NH en la zona más cercana a los 1000 y por último sulfito. Estas bandas de sulfitos y de sulfatos, nosotros lo que hicimos durante la tesis fue compararlo con un espectro de índigo carmín analítico, lo cual encontramos que estas líneas, las últimas, los cercanos a desde 500 a 1000, 1250, tenía mayor cantidad de líneas, y eso me da indicio a que este índigo tiene impureza. Bien. Realizamos ensayos del residuo en contacto con el agua a 21 días y en la oscuridad. Esto nosotros queríamos saber es qué pasaba con el residuo cuando lo dejamos expuesto en agua. Y encontramos que todos aumentan su masa, los residuos después del proceso, y eso tiene que ver con la oxidación que se producía en superficie en R1 y en R2, mientras que esto tiene que ver con otros óxidos. Realizamos la cuantificación de hierro en solución para los 5 residuos y determinamos que la mayor concentración de hierro en solución la presenta R3 y R4. En cuanto a los ensayos en blanco, le realizamos también, le hicimos espectroscopía FTIR antes y después del ensayo. Lo que quiero que vean abajo son imágenes de cómo era el residuo, no sé si llega a ver, pero cómo era el residuo antes del proceso y después del proceso. Se puede ver a simple vista que ocurrió la oxidación. Y eso lo pudimos ver también en FTIR, donde aumentó la banda de óxido de hierro. También aparecieron otras bandas que son características de otros óxidos. Bien, en los 3 ensayos en R3, R4 y R5 no se puede percibir a simple vista la oxidación, pero las bandas tampoco han cambiado mucho, las bandas características de la magnetita. Pero sí parece en R3 y en R4 bandas distintas a otros óxidos. Aunque no se vean sobre superficie, se ha producido una oxidación. En cuanto a los ensayos de absorción a 21 días, lo que nosotros queríamos saber es cómo actuaban estos residuos en contacto solo con el colorante y en la oscuridad. Ahí realizamos la espectroscopía UV visible, y realizamos un barrido espectral. Nosotros lo que hacemos es el seguimiento del índigo carmín por medio de tres longitudes de onda, en donde la C24 la determina la decoloración del índigo carmín. En 2,65 nanómetros nosotros veíamos la ruptura de dobles enlaces, y en 2,54 nosotros veíamos la ruptura de anillos aromáticos. De ahí la relación, como les contaba, que la degradación la veíamos en 2,65, lo que nosotros hicimos es ver cuánto era el porcentaje de disminución después al cabo de 21 días, y en este espectro es justamente el 2%, que era el que se me reduce en colorantes sin presencia de residuos, mientras que poniendo los residuos en contacto, nosotros obtenemos que R1, R2 y R5 han presentado una acción catalítica en el colorante, mientras que... Ahora vamos a ver qué sucede con la botella de pata. En cuanto a los ensayos, en cuanto a la variación de la masa en este ensayo, también todas las variaciones dieron positivas, siendo consistentes R1 y R2 con la oxidación sobre superficie, y R5, si nosotros lo comparamos con el ensayo en blanco, nos dio la misma variación de la masa. Puede ser debido a los óxidos que se ocurrieron en el agua. En cambio, para R3 y R4 la masa aumentó, y eso podría llegar a ser debido a la absorción del colorante sobre la superficie del residuo.
cuantificamos el carbono, las soluciones, y también cuantificamos el hierro en las soluciones, en donde encontramos que R1, R2 y R5 tienen menores concentraciones de carbono y que respecto al hierro, R5 tiene una menor concentración de hierro en solución. Estos ensayos, bueno, el ensayo de carbono en este caso fueron con el vidrio silicato y en lugar del hierro fueron hechas con el papel absorbente. En cuanto a los ensayos de absorción, lo que hicimos es comparar los espectros iniciales, el espectro final después del colorante y también con el espectro del colorante, para ver si existían superposición de banda con el colorante o no. En donde podemos ver que las bandas que aparecen en el residuo después, en el ensayo de FTIR, en el residuo después del proceso, son debidas a óxidos y no que tengan absorción sobre superficie. Abajo se puede ver cómo también a simple vista ha ocurrido la oxidación. Este óxido es distinto color por estar en contacto con el colorante. En cuanto a R3, R4 y R5, lo que obtuvimos fue que R3 y R4 sí presentan banda característica de colorante, son bastante distintas estas bandas respecto a lo que hemos visto en blanco. Y en cambio, en R5 no presenta variación entre las bandas, siendo el residuo más limpio y que tiene menos efecto. En cuanto al ensayo de lixiviación, lo que hicimos fue determinar qué efecto que tenía habiendo pasado el residuo por la lámpara UV 2 horas y ponerlo en contacto con agua. Este ensayo, lo que realizamos fue varios frasquitos en donde lo fuimos haciendo un ensayo por tiempo. Ese ensayo duró de ensayo 15 minutos hasta 24 horas, en donde lo que vimos es un aumento del hierro de la solución, luego una disminución y al cabo de las 8 horas el hierro se estabiliza. Volvemos a medir 24 horas y también está estable. Con respecto a la variación de la masa de la lixiviación, ocurre ocurre en medio de lo que esperábamos, ¿no? Que como se ha lixiviado perdíamos masa, y fíjense que acá está el cero en la mitad del gráfico y que tengo una pérdida de masa en la mayoría de los residuos. También quería contarles que estos concentraciones de hierro son muy similares a la concentración del blanco. Bien. Una vez caracterizados los residuos, caracterizado el colorante y habiendo hecho el análisis en blanco, el análisis de absorción de colorante y de lixiviación, pasamos a hacer un diseño experimental por medio del modelo de cribado a través del programa StatGraphic. Eso lo que nos permitía es meter todas las variables que nosotros queríamos analizar y que el programa nos tirara cuáles eran los mejores análisis o ensayos a hacer, teniendo una mínima cantidad de ensayos con unos muy buenos valores. Luego de eso hicimos las cinéticas y por último analizamos la superficie de respuesta. Como les contaba anteriormente, nosotros hicimos todos los ensayos, después hicimos espectrofotometría UV visible y a partir de ahí determinamos las 3 longitudes de onda que le conté antes. Y lo que se obtuvo fue que los mejores resultados de degradación, cuando nosotros queremos degradar el colorante, fueron para R1, R2 y R5. Mientras que R4 y R5 tienen valores muy similares, UV peróxido, siendo igual que R4 dio mejores resultados de degradación. Luego de obtener todos esos valores, nosotros lo que hicimos fue meterlo dentro del StatGraphic, meter todos los porcentajes de gradación, de coloración, reducción de aromático, pH inicial, pH final. Y a partir de ahí, nosotros lo que hicimos es un modelo de cribado para poder determinar cuáles eran las variables más significativas sobre los 3 valores, sobre la degradación, decoloración y aromáticos. El único que tiene incidencia sobre el residuo es la degradación y nos dio para el residuo 1, 2 y 3. Menos mal que esto no es así, porque si no, no tengo tesis.
Y ahí, bueno, pudimos, después del experimento, calculamos las concentraciones del carbono en todos los procesos. Estos son los procesos sin residuos, y después con cada uno de los residuos, donde encontramos que la menor concentración de carbono en solución está para R1, R2 y R5, mientras que la concentración de carbono para R3 y R4 sí, era muy similar a la concentración de carbono en solución en el ensayo V-peróxido. Bien, luego de haber obtenido esos resultados y ver que los residuos que mejores me daban en degradación era el R1, R2 y R5, lo que hicimos, y esos ensayos estaban hechos a 1 hora, entonces lo que hicimos es ver qué pasaba en el tiempo, cómo se comportaban estos residuos en el tiempo. De ahí aplicamos, hicimos las cinéticas, creo que corrí más con la cinética que en un entrenamiento, porque Paul dice correr también. Hicimos toda la cinética donde nos dio que para la degradación es aproximadamente el 80%, bueno, casi el 70% para los 40 minutos. Algo similar, un poquito menos nos dio para R2, donde nos dio cercana al 60%, y la menor degradación nos dio con R5. ¿Pero qué pasó? Siguió pasando el tiempo y nos dimos cuenta que R5 siguió teniendo efecto potenciador y siguió degradando el colorante, llegando a una concentración de casi el 80%, que era lo que y similar a lo que hemos tenido con el R1 para tiempo más corto, 40 minutos ya teníamos el 80%, mientras que para R5 lo tuvimos a 120. A partir de ahí, con estos resultados lo que hicimos es, independientemente del tiempo de grabación, buscamos los dos mejores, hicimos una superficie de respuesta. ¿Qué es una superficie de respuesta? Nosotros lo que hicimos es buscar dos variables, en este caso el residuo y el oxidante, y marcar 4 variaciones en concentraciones. Una tiene que ver, bueno, el hierro 0,04 gramos sobre litro, hasta 0,01 gramos sobre litro, y el oxidante de 30 milimolar hasta 0,1 milimolar. Una vez que nosotros hicimos todas las corridas, los 16 ensayos que el Staggraphic nos hizo la relación de cómo combinarlos, lo que hicimos es meter adentro del Staggraphic los valores de degradación, de concentración, reducción de aromáticos, pH antes y después, conductividad antes y después, y a su vez la concentración de carbono en la solución, la concentración de hierro en solución, y a partir de todos esos datos, lo que nos daba es una sábana en donde yo voy a tener mi mejor punto para maximizar la concentración de hierro en solución, tanto para R1 como para R2, y minimizar la concentración de carbono en solución, porque eso me estaría indicando que el residuo se estaría degradando. De los resultados que obtuvimos fueron que para R1, para maximizar el hierro en solución, con poco residuo, con 0,01 gramos sobre litro de residuos, lo maximizaba, y 12 milimolar de peróxido estaban para maximizar el hierro, perdón. Y en cambio, para minimizar el carbono, lo que tuvimos fue con la mayor cantidad de hierro, 0,04 de hierro, y con aproximadamente 19 milimolar de peróxido. Mientras que en R5 encontramos que la maximización de hierro se da con el máximo colorante y con el máximo peróxido, mientras que la minimización de carbono lo obtenemos utilizando poco residuo y con aproximadamente 18 milimolar de oxidante. Para finalizar, lo que hicimos es ver si existe una correlación entre la concentración el porcentaje de degradación y el porcentaje de reducción de carbono. Lo cual nos llamó una sorpresa porque el residuo 1 presenta una correlación lineal entre el porcentaje de degradación y el porcentaje de carbono total, pero no lo hace así el R5. R5, a porcentaje de degradación muy alto, queda en solución carbono. No se termina hay alta concentración de carbono en solución. Bueno, en cuanto a las conclusiones de este trabajo,
Se lograron caracterizar morfológicamente y composicionalmente los 5 residuos. Se caracterizó el índigo carmín de calidad comercial. Se lograron obtener los parámetros espectroscópicos para cuantificar carbono y hierro en solución por medio de la técnica LIBS. Y de los ensayos de carbono y de absorción, pudimos ver que el R1 y R2 presentan oxidación en superficie, mientras que no lo hace R3, R4 y R5, y esto se validó por medio de LIBS y FTIR. Y también que se encontró que se produce absorción del índigo carmín en R3 y en R4. También se lograron realizar los cribados y tener cuáles son los residuos que tienen mayor capacidad potenciadora, siendo los de mayor capacidad R1, R5 y R2, independientemente del tiempo que tarda en degradarse, favoreciendo la degradación, la depuración y la ruptura de anillos aromáticos. Por la cinética se encontró que R1 y R2 presentan los mejores resultados, pero R5 lo hace a tiempos más largos. Y se lograron identificar puntos óptimos, lo cual este análisis nos llevó a la conclusión de que R1 es el resultado que mejor relación presenta en cuanto a la degradación observada, la reducción de carbono y el hierro. Y por último, la técnica LIBS presentó un gran potencial para poder cuantificar carbono en soluciones líquidas en bajas concentraciones. Gracias a todos. Bueno. Gracias a mis directores y a la prueba que leyó la tesis. Muchas gracias, Paz. Bueno, pasamos directamente a las preguntas del jurado. Pueden organizarse ustedes mismos si quieren. No sé si alguno quiere tomar la palabra y comenzar las consultas a Paz. Voy a sacar, Bueno, ¿me escuchan bien? Perdón. Sí. Sí. Sí, Fausto. Bueno, María Paz, te quería preguntar algo un poco en la devolución te había comentado sobre la cuantificación que haces de carbono y hierro, ¿no? Mediante la técnica LIBS. ¿Y por qué usan una rendija de entrada en el equipo muy grande, que eso es lo que te hace que vos veas líneas anchas? Entonces, no puedas determinar, por ejemplo, cuál es la intensidad bien de esa línea o su perfil si no le haces todo un proceso de deconvolución. ¿Probaron ustedes de hacer registros con la rendija lo más chiquita posible? Bien, gracias por tu pregunta. Nosotros lo que hicimos es tratar para hacer los perfiles de línea, la rendija fue de 100 micrómetros. Pero para analizar la intensidad de línea, la rendija eran de 300 micrómetros. Lo que pasaba con el hierro en realidad es que al ser un elemento que tenía tanto contenido de hierro, siempre se terminaba saturando. En cambio, no nos pasaba lo mismo, por ejemplo, a las soluciones, que teníamos muy baja concentración. Para ese análisis sí o sea, nos permitía medir bien con esa línea, con esa rendija, con ese ancho de rendija. Claro, o sea, determinás que tenés hierro, por ejemplo. Claro, lo que es un problema en ese caso es determinar o cuantificar a veces. O sea, eso para tus trabajos futuros es para un poquito tenerlos en cuenta, ¿no es cierto? Sí. La rendija es un tema así muy... Lo que sí quiero aclarar que, bueno, veo que quiero felicitar, ¿no? De mi parte, al menos a tus directores y a vos, porque es un trabajo enorme lo que han hecho. Veo que hay muchísimo trabajo y debo decir que me encantó lo de la lámpara del material de recambio, es decir,
lo atamos con alambre, porque es lo que es lo que hay. Bien, por último, te pregunto, la técnica LIBS, háblame, ¿qué viste vos al usar la técnica LIBS como favores, puntos a favor y puntos en contra a la hora de determinar componentes y concentraciones? Perfecto. Yo cuando inicié mi doctorado empecé de cero el LIBS, así que fue un descubrir a lo largo de todo el camino. Es una técnica que tiene mucho potencial, hay muchas cosas por analizar y ver. Nosotros tenemos unos equipos que la realidad son muy buenos. Esto, el desafío que presenta en realidad es poder ver qué es lo que queremos analizar y ver la forma de analizar. Principalmente por lo que le planteaba de los parámetros. Tiene que ver con cómo hacer la muestra y con cómo son los parámetros de medición. Hay en algunos casos que por ahí lo tenemos más fácil porque hay alguna bibliografía reportada, que en algunos casos funciona, en otros casos no funciona. O sea, lo probamos y nos damos cuenta que eso no está funcionando. Pero pero yo veo la mayor, por ahí, desafío en cómo armar las muestras, porque para cada elemento que queremos hacer tenemos que hacer una muestra distinta. Y ese por ahí, y en algunos casos es muy sencilla y es muy rápido de poder hacerlo, y en otros casos nos lleva más tiempo. Por eso sería. Sí, está bien, claro, caracterizar. El problema es que cuando cambias los parámetros, ¿no es cierto? O sea, tiempos de ventana o tiempo, el delay, eh, quedás para caracterizar una muestra, pero no podés compararla con la otra porque es otra cosita. No, si Escúchame, querés una hacer curiosidad. comparaciones es imposible. Tenés que para cada cosa, si querés comparar, tienes que empezar de cero y analizar todo de cero. Exacto. Y por último, te quería preguntar, en el hierro, ¿vieron emisión en el plasma hasta los 80 microsegundos? ¿Te recordás? Perdón, no te escuché la pregunta. Se En cortó. el hierro, Ah, hierro. sí, decís que llegás eh, hasta 80 microsegundos, el tiempo de delay después del láser. 80 puede ser, o por ahí tal vez es un error de Ah, tipeo. sí, fue 80, sí, 80. 80, o sea, esta es Mm, mi pregunta, o sea, a 80 porque generalmente los plasmas LIBS son del orden de 10, 20 ah, microsegundos, ¿viste? 80. sí. Sí, cobre y hierro, sí, lo podemos medir. Ah, mira qué interesante. Listo, yo no tengo más 108. preguntas, si alguien le paso la posta, entonces. Muchas gracias. Bueno, yo puedo tomar la posta. No sé, Nora, si querés vos primero, no tengo problema. Voy entonces. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Aprovecho para saludar a todos los que están ahí. Eh, por invitarme a evaluar esta tesis, una tesis que conjuga no solamente formas de pensar diferente, porque es la física con el tratamiento de efluentes, sino que además me sumo a lo que decía Fausto, esto de usar una lámpara que consiguieron de la municipalidad, junto con tratar de usar residuos de industrias locales para tratar contaminantes de industrias que están acá en Argentina, usando como modelo al índigo Carmín. Me parece una forma de pensar que también dejan claro que hay un razonamiento interdisciplinario y de usar cosas que hay, que a veces es algo que se pone como un escalón por debajo que usar lo último y más avanzado, que bueno, que cuando se puede tener es genial, pero cuando no, siempre se puede hacer buena ciencia desde acá. Eso me parece importante, resaltar los esfuerzos y las formas de pensar que tenemos nosotros desde acá y en particular el grupo de ustedes y vos desde allá. Yo tengo algunas preguntas, algunas las estuvimos charlando. Me quedaron algunas cositas y algunas cosas que se me fueron ocurriendo mientras vos hablabas.
por eso voy a pedir si es posible proyectar de vuelta para que yo pueda indicarte eh, dónde estoy marcando algunas cosas. Quisiera empezar, hay una duda que me quedó, no recuerdo, creo que no estaba proyectada al final. Eh, Oh, yo te digo en cuál estaba. Acá, en la 18 está la curva de calibración del instalato. sí. Sí, la... ya llegó. Sí, 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 no hay problema. Esta tiene que ser. Esa es. Exacto. Vos en tu... Si te resulta más fácil dejarlo como estaba para pasar de diapositivas también, ¿eh? Eso como vos prefieres. En la tesis vos presentas la curva de calibración del biftalato y al lado una especie de curva de calibración obtenida con el índigo carmín diluido sucesivamente, Sí, ¿no? sí. Yo había pensado una pregunta y mientras vos hablabas, viendo un poco mejor cómo había sido el diseño del setup experimental y el tratamiento de la muestra, la pregunta que me quedaba es por qué daba tanta variabilidad la respuesta del diftalato y tan poca variabilidad la respuesta del índigo carmín. Y entonces, acá te pregunto si te parece que por ahí, bueno, o te pregunto por qué, si vos tenés alguna respuesta, yo después te puedo hacer algún comentario. Em, Pará, aguantemos un segundito. Para contestarte la pregunta, voy a la parte de recorte acá, ¿no? No, no, bueno. Si íbamos a la parte de recorte, la tenía al lado, entonces podíamos hablar de las dos curvas, pero no lo llevo a ver. Ahí está. Igual, la pregunta es más, Ah, ¿por qué te parece que el diftalato, que es el patrón analítico el patrón. primario, da tanta variabilidad? No, para mí puede llegar a tener que ver, porque nosotros cuando, eso fue al principio que para poder saber si nosotros podíamos cuantificar bien carbono o no, y lo que tiene que ver puntualmente es con la preparación de muestras. Nosotros lo que hacíamos para preparar esa es pipeteamos 1 mililitro y después lo dejamos secar y pipeteamos otro, así 5 veces consecutivas. Y eso podría llegar a ser, siempre las muestras estaban rotando, o sea, tocaban en distintos puntos, y los puntos de estas curvas, lo que nosotros hacemos, nuestro equipo toma, te hace un promedio de 3 mediciones y te da un punto, ¿no? Las mediciones. Y eso nosotros podíamos tener muchas mediciones, llegamos creo que a 30, porque se nos destruía la muestra. Cuando nosotros mayor cantidad de mediciones tenemos, mayores puntos medio tenemos, la realidad es que la curva tiene menor fluctuación. Esto coincide un poco, la variabilidad esta coincide un poco con los ensayos. Si vos habrás analizado los errores, habían algunos ensayos que los errores eran muy grandes. Y eso tiene que ver en cómo está construida la muestra principalmente porque, bueno, es lo que teníamos para hacerlo, es la mejor forma que encontramos de desarrollarlo, pero tiene que ver con eso, la variabilidad. La de la curva de calibración tal vez no se fue hecha de más pareja, tal vez, no sé, no se me ocurre que pueda haber sido que haya quedado mejor y que tenga menos fluctuaciones. Lo que nosotros hacíamos también era acá sacarle outliers. Cuando medíamos si había algún valor que estaba afuera o que ya, no sé, por ejemplo, la muestra se rompía. Listo, nosotros sabemos que había dos valores que Claro. por debajo estaban mal, a eso lo sacamos. A mí, De ahí yo ya te poco a digo, porque poco. tengo experiencia, yo tengo experiencia trabajando con una técnica que se llama TXRF, que tiene una primera parte de preparación de muestra que es parecido a lo que hicieron ustedes, que es depositar un líquido, dejar que se seque y después medir por fluorescencia de rayos X en vez de por la luz que sale del plasma. Sí, Y ahí muchas veces, te lo digo porque por si aporta sí, está bueno. para el futuro, para esta preparación de muestra, a veces lo que pasa es que las muestras, cuando vos las mirás tipo, en el perfil microscópico, no quedan exactamente igual, que va un poco en consonancia con lo que estabas mencionando, y puede ser que el bistalato, que es una sal con otras características diferentes al índigo carmín, quizás se te forma una especie de montaña, por decirlo de alguna manera, cuando lo ves muy de cerca, y entonces eso genera respuestas diferentes a medida que vos vas
generando el plasma sobre la superficie del vidrio. A veces el sustrato también influye, aunque no tenga carbono, que por supuesto es algo que buscaron. A veces influye la composición del sustrato y demás. Sí, la realidad es que no Tiendo a tuvimos pen- en cuenta, sí tuvimos en cuenta que los dos sean líquidos, pero no sí. tuvimos en cuenta sí, cómo estaba compuesto. No No, sé. no, pero está No, pero bien. se puede, sí, se Pero podría mejorar. Sí, perfecto, buenísimo. Aprovecho también, perdón, que también estaba, como nosotros trabajamos a veces con TOC acá en el laboratorio, le pregunté a un colaborador qué era lo que hacíamos, porque yo no me acordaba que las curvas arrancaran en 2,71, que mm, es el valor que arranca esta curva de sí, calibración, y le consulté por las dudas qué es lo que hacíamos, y también puede servirles para medir carbono sí, principalmente, acidificar y burbujear un poquito de nitrógeno antes de medir, sí, porque eso elimina el carbono inorgánico. Y sí, entonces vos podés arrancar tu curva de calibración en cero. Si bien no es un problema, eh, analíticamente está resuelto así, pero si vos quisieras medir con un menor límite de detección para esta técnica, podrías deshacerte de esos 2,71 de carbono inorgánico de esta manera. claro. Ah, bueno, está bueno. Sí, bien. Bien, dame un Sí, esos segundito que 271 reviso. vienen del agua, la realidad es que no encontramos. Claro, No, sí, claro, por eso a veces agregando un poquitito de un ácido que no interfiera con la señal, que supongo que para Lips eso no es trivial, esa lección. sí. Y burbujear nitrógeno, el dióxido de carbono se desplaza y podés medir. Sí, también a modo de comentario es también como nuevo aplicar la técnica LIPS en compuestos orgánicos. Eso no es. Claro, No. claro, claro, entiendo. No, 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 claramente se nota en la tesis el valor de la aplicación del IPS. Bueno, yo después tengo algunas preguntas eh, que tienen que ver con una imagen un poco general de qué está pasando a nivel, ¿cómo decirlo?, como molecular en el sistema a medida que vos avanzás sobre los ensayos. Por ejemplo, se notan las tablas que hay más hierro disuelto cuando hay índigo carmín que cuando no hay índigo carmín, por ejemplo. Eh, y quería saber si vos sobre eso tenías alguna conclusión de cómo el índigo carmín influía en que apareciera más hierro disuelto, por ejemplo. Eso no te lo había terminado de entender, es esto, me parece que te referís. Em, ¿A qué te referís con que hay mayor concentración? Porque nosotros estamos viendo menor concentración de hierro en índigo que en el resto de los residuos. A ver si por ahí yo no recuerdo bien los valores, pero mi recuerdo es que los valores del ensayo de absorción eran de alrededor de las 8 pp, entre 1 y 8 Sí, ppm, sí, y en exactamente, los sí, esa ensayos, gráfica. y en Eh, los ensayos a 21 días estaban alrededor de 0,25 ppm. Sí, 0,25. Pero eso, en realidad lo que deduzco ahí, lo que pasa es que tiene acción el colorante sobre los residuos, que hace que esto quede en solución. Porque es real lo que decís, tanto en el ensayo de blanco y en el ensayo de lixiviación, los dos dieron bastante menores. Perfecto. O sea, hay algo de la acción del colorante que Hay hace algo, que sí, se disuelva exactamente. un poco más de hierro. Sí, 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 exactamente. Y esto se contrasta con lo que vimos después cuando hicimos la superficie de respuesta, no sé si te acordás, pero había la tesis unas tablas de la cantidad de hierro que había, también en parte daban muy similares los valores. Podrá tener que ver, no sé en cuánto lo aumenta, pero podrá tener que ver el aumento de la fuerza iónica. Es decir, vos tenés ahora el índigo carmín, que es un colorante iónico. Quizás la fuerza iónica puede ser que aumente la El oxidación del hierro en sistema. solución. Sí, sí, podría ser. Porque también hay una relación, también aumenta la masa, aumenta más Sí, la masa de los sólidos después de pasarlos por índigo carmín que antes del índigo carmín. sí, O sea, que solo en agua, quiero decir. sí, 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 es real. Sí, lo vamos a pensar. De una. Em, Después.
tengo anotado algo acá para vincular la diapositiva 29 con la 41. Ah, creo que es esto que acabo de mencionar, de hecho. Sí. A ver, si tenés la 39. 37. Esta. Ah, sí, claro, la reducción. Bueno, claro, está bien, sí, está bien. Acá lo que me preguntaba, vos analizaste la reducción de la absorbancia a 265, Sí, exactamente. Porcentaje. que, que eso, vos decías que, o lo interpretabas como que tenía que ver con la desaparición de enlaces dobles. Dobles. Sí. Bien, te hago una pregunta, analizándolo con el resto de los resultados que vos obtuviste, porque vos me diste también la reducción del carbono total, Sí. ¿verdad? Que estaba en la 41. Sí. Si bien es cierto que seguir por espectrofotometría, perdón, directa al colorante a 265 te puede dar una pauta de ruptura de enlaces, eso depende de cómo queden los otros dos picos. Quiero decir, si los otros dos picos varían de manera proporcional, uno deduciría que hay una absorción, Sí. o sea, se va todo. No solamente los dobles enlaces se van junto con el índigo carmín a la superficie del sólido. Bueno, eso es una hipótesis. Por eso te pregunto si encontraron alguna relación entre este pico, entre la caída de este pico y la disminución del carbono total en la solución, que sería como un poco una indicación, al menos daría Claro, lo que hicimos al algún final de indicio. respuesta, básicamente es ver el porcentaje de degradación con porcentaje de reducción de carbono. Bien, ¿y Es, podés contar un poquito más de cómo dio esa no, correlación? vos sabés que esa relación no la hicimos para todos los ensayos, la hicimos solamente la superficie de respuesta. Ok, No. y mirando ahora la tabla que tenés acá, comparándola con la 41, donde tenés el carbono total. Eh, lo que pasa que yo no tengo, lo que tengo del carbono total, no tengo después la absorbancia. A ver, para. Esto es para R1. Sí, está bien. Para R2. No. Sí, en Si algunos querés lo casos pregunto sí. de En otra manera. el que no me parece, no se correlaciona con lo que venimos hablando, es el R2. En el resto sí. Bien. La pregunta quizás sería, ¿ustedes vieron mucho efecto de la absorción del índigo carmín en la desaparición de carbono? ¿O siempre la desaparición de los picos de UV está vinculada a la destrucción? Sobre todo en los No, ensayos más no, puras. siempre está vinculada a la destrucción. Sí, Ok, sí, 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 sí. Eso sí, no a la degradación. Sí. ok, perfecto. Em, Después, ¿hicieron algún ensayo que sea preliminar, que quizás no esté en la tesis, o se plantearon la pregunta de reutilizar los sólidos para ver si se aguantaban, digamos, varias rondas de tratamiento? Sí, lo pensamos. Era la idea, el plan estaba puesto con eso, no llegamos. Pero sí era la idea después de ver la reutilización de los residuos. Nos quedamos con ganas de saber eso, de cuánto se podían Ok, llegar a utilizar después del ensayo. y Sí. en función de tu experiencia ahí en la mesada y demás, ¿cuál es el que te da la Eh, impresión de que va a funcionar mejor para esto? Ahí habría que pensarlo un poco mejor. Por ahí lo que yo haría es distintos ensayos en distintos volúmenes. Porque ¿qué me pasaba? Con el R1 quedaba mejor, degradaba mejor y demás, se oxidaba y quedaba abajo en superficie pegado. Tal vez para la reutilización es necesario lavarlo, volver a introducir en el sistema y demás. En cambio, en el R5 no pasaba eso, directamente lo tenía decantado y ya lo podía volver a utilizar. Para mí que va a funcionar mejor el R1, pero hay que hacer un trabajo extra que si eso lo pensamos, la aplicabilidad industrial después
el día de mañana es medio complicado. Perfecto. No sé, para mí te Bueno, muy bien, otro costo. Bueno, muchas gracias, Nahua. muy bien. No tengo más preguntas. Muchas gracias a vos. Bueno, María Paz, realmente felicitarte por el gran trabajo que has hecho, minucioso. Este, realmente la cantidad de técnicas utilizadas y la profundidad del estudio, incluso con el modelo de cribado y demás, me pareció muy interesante aunar por ahí los esfuerzos de la física, la química y también la ingeniería química que hayan dando vueltas, ¿no es cierto? Em, yo una pregunta que me quedó, bueno, justamente el tema de cinética que yo te había consultado, no incluiste los gráficos, pero quería preguntarte, desde el punto de vista práctico, para el potencial uso de estos residuos a nivel industrial. Recién hablaban de la reutilización, que bueno, hay algunos estudios que ha hecho Paula, la ingeniera Vitale, la doctora Vitale, con su trabajo de tesis, pero ¿cómo opinás vos para la potencial aplicación entre R1 y R5? ¿Para cuál andaría mejor utilizar y qué importancia tiene para ello la técnica LIBS que tanto has estudiado? Bien, buena pregunta. Mira, con respecto a los residuos, la realidad que los, para mí en principal se puede aplicar R1, o sea que sería el de la metalúrgica. El tema es que, bueno, como ya es una empresa que directamente no está en funcionamiento, se podría analizar en residuos similares. La aplicabilidad a nivel industrial, la mayoría de las industrias que tienen efluentes con alta carga orgánica tienen un poco volumen, entonces sería como muy fácil aplicarlo. Lo que sí hay que tener en cuenta que para estos ensayos dieron muy bien el efecto del residuo como potenciador en efectos con luz UV. Entonces, por lo tanto, el sistema que debe aplicar una industria para poder aplicar el ensayo es una pileta que tenga poca profundidad y que tenga abierto, o sea, sea abierta para que entre la radiación UV. Y esos ensayos se deberían hacer. Para mí sería muy aplicable, lo que sí hay que seguir continuando con análisis y ensayos más profundos. Y después respecto a la aplicación de LIFS en esta técnica, me parece que es muy aplicable. Se puede continuar o sea, se podría seguir la degradación con la técnica. Principalmente con hierro y después con carbono, creo que me quedé hasta más contenta con los resultados obtenidos por carbono. La verdad que funcionaría. Claro, claro. Está bien, está bien. Y desde el punto de vista, digamos, por ahí más ingenieril, entonces vos pensás que es preferible usar R1 y no R5, Sí, tenés razón. porque incluso Principalmente por ahí la los tiempos son bastante más largos, ¿no? O Porque tal vez lo que se podría hacer es analizar los productos de degradación. Si esos productos de degradación no influyen en el ambiente y la carga orgánica es baja y listo, se podrían aplicar los dos en ese sentido. Sí. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, no lo analizamos, pero se podrían analizar y la realidad es que andarían también. En ese caso, la empresa estaría muy contenta. está bien. Y la posibilidad de trabajar con efluentes, vos Real. planteás eso, como trabajo futuro, reales, ¿cómo lo ves? No, sí, sería ¿Cómo lo han pensado? trabajar, sí. Ahí la cantidad de variables sería mucho más, sería un trabajo bastante más largo, pero sería muy lindo poder aplicarlo y ver si funcionan o no. Está bien, está Lo que bien. tendríamos que hacer es hacer un laboratorio de químico acá en el IFA. Está bien. Bueno, por mi parte no tengo más preguntas, así que felicitarte por todo el trabajo que has hecho, a vos y a tus directores, y realmente se nota el trabajo y cómo han utilizado las diferentes técnicas, ¿no? Que no todas las tienen ahí, así que me parece muy importante el trabajo interdisciplinario que has planteado. Muchísimas gracias, Néstor. Bueno, parezco con la cámara yo otra vez. Bueno, muchas gracias, Paz, a los directores, muchas gracias a los tres miembros de la comisión de evaluación.
Eh, Sabemos que todos los especialistas de la Argentina directamente están muy solicitados por el sistema de evaluación en general y en este contexto apreciamos mucho la predisposición que tuvieron para enviar los predictámenes en tiempo y forma. Eso la verdad lo valoramos mucho. Parece una cuestión administrativa, pero a veces son cosas que si no cuentan con la predisposición de los evaluadores pueden tener un impacto muy importante en la trayectoria académica de los tesistas que se están doctorando, porque todos se están presentando a convocatorias que tienen fecha límite, etcétera. Así que por ese lado, muchas gracias. Gracias a Paz y a los directores por haber elegido este programa de posgrado para llevar adelante la tesis. Y bueno, gracias también a todos los asistentes que vinieron a acompañar a Paz. Hay compañeros de Paz corre, hace running, y hay varios acá que son compañeros de ella. Bueno, este es el segundo aplauso, entonces ahora viene, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, a continuación, los invito a salir, abrigate, Juan, porque hace